El día del funeral de mi madre, mi padre me envió directamente a la cama de nuestro enemigo. Era el segundo señor Fu, casi 60 años. La familia Fu representa en Beicheng el poder absoluto y la impunidad. Si no accedía a pasar una noche con él, mandaría a mi padre a prisión. Por mi padre tuve que soportar esta humillación. Señor Fu, ¿dónde está mi tío? Salió del país anoche. Dijo que la mujer de antes era su ofrenda de disculpa para que lo perdonaras. Fue astuto es. Investiga. ¿Quién es ella? Sí. Padre, el segundo señor Fu es conocido por ser un pervertido. Song Yun-chu probablemente no sobrevivirá. Si muere, la herencia de su madre será nuestra. Le ayudaremos a terminar el viaje. ¿Quién está ahí? La anestesia no le hace efecto. Alérgica a la anestesia. ¿Puede aguantar? De los trillizos falta por nacer uno. Estoy bien. Nació. Niño, ¿qué haces aquí solo? ¿Por qué este niño se parece tanto al director Fu? Papi. ¿Cómo me llamaste? Papi. Hermano tenía razón, papi es idéntico a nosotros. Papi, me perdí, ¿me ayudas a encontrar a mi mami? Es la primera vez que lo veo, pero me resulta familiar y quiero estar cerca de él. ¿Dónde está tu mamá? Mi mami tiene un puesto en el mercado nocturno. Jefe, ya está listo. Apura, ¿te llaman? Ahora. Papi, cárgame, mis piernas son cortas. Ven. Desde aquí al grupo Fu en auto son como mínimo 0 minutos. No me digas que te perdiste tan lejos solo. Pronto es el cumpleaños de mami, quería comprarle un regalo. Pero me perdí caminando. Papi, la más bonita de allá es mi mami. Oye, yo no soy tu papi. ¿Tu mami? El perfume de esta mujer, como el de aquella noche hace 5 años. Herbao, tú. Mami, me perdí sin querer. Fue papi quien me trajo. Fue papi. ¿Papá? ¿Por qué se parece tanto a los bebés? Imposible, el señor Fu tiene más de 60 años. Señor, disculpe las molestias. Herba, de las gracias al señor. Gracias, papá. Herba, no llames papá, cualquiera es señor. En el futuro, cuida mejor al niño, no lo dejes correr solo. Adiós, papá. No es tu papá, Herbao. ¿Fue papá? ¿Puedo volver a verte? Claro, aquí tienes mi tarjeta, llámame si necesitas algo. Probable, papá.
¿Qué estás haciendo? Es porque es un secreto. ¿Cómo es posible? Songerbao, eres mi propio hijo, no me digas que con tu inteligencia te perdiste. ¿Ya que hasta los genios cometen errores, mami? Dime la verdad. Podabao, sálvame. Herbao. Davao, despierta. Davao, ¿cuántas veces te he dicho que no pruebes medicinas en ti mismo? Mami, tranquila, en una hora estaré bien. ¿Por qué no pueden aprender de su hermana y preocuparme menos? Mami, soy un genio de la medicina, señor Ki. Solo es probar medicinas, no pasará nada. Mami, Davao es fuerte. Bueno, es hora, voy a repartir comida. Sí, adiós, mami. Oh, ¿qué tal? ¿Y viste a papá? Conmigo de por medio, éxito asegurado. ¿Cómo es? Súper guapo. Investigar a papá debe ser en secreto. Entendido. Pero hermano, parece que papá y mami no se conocen. Herbao, ¿puedes copiar el video de esa noche en el hotel hace 5 años y borrar su copia? O esta tontería, o para la que el supremo señor Yao es pan comido. Hola señor, su pedido. Eres tú. Eres tú. ¿Quién diablos eres? Mi trabajo no incluye ser interrogado por los clientes. Hace 2 horas estabas vendiendo en la calle, y ahora 2 horas después repartes comida a domicilio. Y hasta llegaste a mi casa. La dirección estaba mal escrita, y dices que no fue a propósito. Me equivoqué de edificio. Señor, ya me disculpé hace un momento. Este pedido se me va a atrasar, me van a reportar y me van a descontar dinero. ¿Cuánto es? Te lo pago. Ahora hablemos de lo de tener a mi hijo. No hace falta. Me robaste a mi hijo y ahora quieres huir. Fue absurdo. ¿Qué tiene que ver mi hijo con él? Quiere aprovecharse de mí. Oh tú. Dios. O no te vayas. Min. Director Fu, ¿qué le pasa? Pues esta mujer quiere que me quede sin descendencia. Fue cruel. Ay. ¿Lo encontraste? Lo investigué. El nombre del pequeño es Song Boya. Vive en el barrio pobre. Acaba de inscribirse en el jardín de infantes del barrio pobre. Su madre se llama Son Yun Chu. Chu, ¿me las pagarás? Xinyo. Yunchu, tu currículum para la corporación Fu ha pasado la revisión. Gracias, Xinyo. Además del segundo señor Fu, cuidado con Fu Jing-san. Él dirige la corporación Fu. Hasta el segundo señor Fu se arrastra ante él. Entiendo. Ten mucho cuidado, cuando Sanbao termine su gira volveremos lo antes posible para ayudarte. No te preocupes. Esperado 5 años por esto, no voy a fallar ahora. Permiso, por favor. Otra vez tú. Eso iba a preguntarte yo. No me digas que también trabajas aquí como limpiadora en la corporación Fu. Señor, de verdad solo trabajo aquí, no te estoy siguiendo ni me interesa hacerlo. Llevo aquí 2 días y no he tenido oportunidad de ver al segundo señor Fu. Quizá esta persona pueda ayudarme.
¿Trabajas en la corporación Fu? Parece que tienes un puesto bastante alto. ¿Necesitas algo? Verás, he oído que el departamento de diseño de su corporación está contratando. El problema es que no tengo un título muy alto. Por eso llevas escrito en la frente 4 palabras. Con malas intenciones. Mejor así la tendré cerca para ver qué trama realmente. Vale. Vale, rápido. Esto es Fu Corporation. Solo los de Fu Group se atreven a decir vale, con tanta seguridad. ¿Quién eres? Kiwenyan. Menos mal que no eres un Fu. Tengo algo de influencia en Fu Group. Señor Ki. No necesito que me des atajos, solo quiero que Fu me dé una oportunidad de entrevista. Esta mujer fingir muy bien. De acuerdo. En serio, Fu, muchas gracias. Te lo agradeceré de verdad. Director Fu, ¿no piensa preguntarle a la señorita Son sobre lo del pequeño? No creo ni una palabra de lo que diga esa mujer. Reconoceré a mi hijo, pero si se atreve a usarlo como moneda de cambio para acercarse a mí, no la perdonaré. Le diré que vaya a la entrevista de diseño. Adelante, Director Fu, investigué en el hotel y dijeron que todos los archivos de hace 5 años desaparecieron. Sigue buscando. Se esfuerza tanto por acercarse a Fu, debe tener algún motivo. Mejor que no descubra su identidad. Por suerte, Kiwenyan está en la empresa en el extranjero. Usé su nombre. Sí. Espera. ¿Pues llevas ahí? Líder Song, son los currículos de los diseñadores que vienen a la entrevista. Song Yunchu, después de esconderte tanto tiempo, al fin apareciste. ¿Crees que puedes entrar en Fu Corporation? Dame sus diseños. La entrevista está a punto de empezar. Con solo estudios secundarios viene a entrevista. ¿Cuándo se convirtió el departamento de diseño de Fu en un basurero? Esta Song Yunchu. No sé qué conexiones tiene y llamó personalmente para que venga. Basura es basura, no entrará en Fu con enchufes. ¿Cómo puede ser tan bueno el diseño de esta mujer? Jefa, Fue tanto alboroto. Usa esto para la entrevista como siempre. Dejar entrar a alguien sin estudios universitarios. ¿No temes que el ser Fu te castigue? tienes razón. Song Yunchu estará bajo mi sombra toda tu vida. ¿Cuánto tiempo? Realmente ha pasado mucho. ¿La conoces, Jefa Song? Es compañera de escuela, pero fue expulsada por mala conducta. Probablemente solo tenga el título de secundaria. ¿Cómo permitió Roas que entrara esta clase de persona? Ya que está aquí, veamos sus diseños primero. Verdadera basura. Dios, un niño de kinder lo haría mejor. Estos no son mis diseños, alguien los cambió. Este no es mi diseño, alguien lo cambió. Si no eres capaz, no ladres como un perro rabioso. ¿Quién sería tan ocioso como para cambiar tu diseño? Esto es Fu Corporation, no es lugar para tus escándalos. Alárgate ahora mismo. Señorita Song, por favor váyase o llamaremos a seguridad. Hermano, mamá fue incriminada por esa mala mujer. Envía el diseño de mamá, papá. Es hora de ponerlo a prueba. Son Yunchu. Director Fu, el departamento de diseño informó que la señorita Song no fue contratada. Razón. No tiene talento en diseño. Con este nivel de diseño realmente no sirve.
Esto es el diseño de la señorita Song. ¿Por qué es tan diferente a este otro? Personalmente al departamento de diseño investigar, o así. Song Yun-chu. Realmente eres una ilusa. ¿Fuiste tú, verdad? Sí. ¿O qué puedes hacer al respecto? Mira esto. Obra maestra. Hasta un pollo con granos podría dibujar mejor que esto. Qué vergüenza exhibirse así. Oye, arrodíllate y lame los zapatos de la líder Song. Con su conexión con el Director Fu quizá te consiga limpiar baños aquí. ¿Qué conexión tiene la líder Song con el director Fu? No sabía nada. ¿Qué relación hay entre el supervisor Song y el director Fu? No tenía idea. ¿Qué está pasando? Asistente Jin, esta persona no sabe diseñar. Intentó colarse a pro del desorden y el supervisor Son la descubrió. Asistente Jin, es solo un pequeño malentendido, ya lo he resuelto. Estos no son mis diseños originales. Mis planos fueron cambiados. Por todo lo vimos con nuestros propios ojos y aún así lo niegas. Asistente Jin, investigué los antecedentes de esta persona. No fue a la universidad. No sé qué métodos turbios usó para colarse en esta entrevista. Gente como ella debe ser despedida ya. No avergüencen a diseño. Asistente Jin, sí tengo pruebas de que mis diseños fueron cambiados. Si es cierto, haré justicia por ti. De acuerdo. ¿Alguien podría prestarme un lápiz, por favor? ¿Qué puedes dibujar en tan poco tiempo? No hagas perder más el tiempo a todos, vale. Exacto. Deja de presumir y discúlpate con el supervisor Song. Si esto se hace público, no tendrás lugar en el mundo del diseño de todo el país. Solo necesito 10 minutos. Dale un lápiz. ¿Lo pues miras? ¿Y acá restas en mí? Terminé. ¿Tan rápido lo copió? Seguro lo plagió de algún maestro extranjero. Ni el supervisor Song podría dibujar algo así en tan poco tiempo. Cierto, el supervisor Song fue tercer lugar 3 años seguidos en el concurso nacional de diseño de moda. Esto es. Estás dibujando el traje que lleva la directora Song. Exacto. Para evitar acusaciones de plagio, tomé como base este traje de la directora Song y lo modifiqué para crear este diseño. Señor Song, felicidades por entrar al diseño. Directora Song, investigue rápidamente el asunto del diseño sustituido. Song Yun-chu, cuando caigas bajo mi mando, verás cómo acabas. Me uní al diseño de Fu. Atención todos, les presento a Keke, la superestrella infantil internacional. Pronto firmará con nuestra empresa. El diseño que le guste. Será el diseñador principal de la próxima colección infantil de lujo. Directora Song, obviamente será usted. Claro. La directora irá pronto a la filial extranjera, o la próxima directora del departamento de diseño solo puede ser usted. El diseño lo maneja el señor Fu. Si llego a ser directora de diseño, tendré oportunidad de conocer al segundo señor Fu. Esfuércense todos, no como algunos que lastran a la empresa. La directora Song tiene razón, algunos deberían abstenerse de participar en este proyecto. Nuestra directora Song es heredera del grupo Song, solo lleva marcas de lujo y conoce la moda. No como algunos que solo visten ropa barata. No dejen que alguien con ropa barata los supere, sería muy vergonzoso. Señor Fu, ¿ese no es el pequeño señor? Otra vez te escapaste. Oh, tu mamá no te cuida. Tío, ¿quién eres? Pequeña, dime, ¿qué relaciones con Song Yun-chu? Mi hermano dijo
dijo que no debo revelarle a papá quién soy. Mamá. No te dije que me esperaras aquí. Mamá, lo siento. Vámonos. No es Song Yun-chu. Señor Fu, ¿por qué se parece tanto al pequeño señorito? Señor Fu, ¿qué le trae por aquí? ¿Quién era ese niño de antes? Es que la nueva estrella infantil extranjera. Es muy popular y encaja perfectamente con la imagen de lujo infantil de nuestra empresa. Ya habíamos acordado firmar con esa. Pero acaba de rechazarlo. ¿Rechazó? ¿Acaso hay alguien en Beichen que ofrezca más que nosotros? Dice que no le interesa el dinero, sino el talento del diseñador. Su madre dijo que planean establecerse en el país y buscan un diseñador para colaborar a largo plazo. Señor Fu, ya se difunde en línea que ¿qué busca diseñador? Envíen los bocetos pronto. Sí. 3 tesoro, esta vez vinimos para ayudar a mamá en secreto. No puede enterarse. Tranquila, no lo sabrá. El señor Fu tiene un poder increíble. Primero llevaré a Sanbao a vivir un tiempo a mi pueblo natal. A mí voy a portarme muy bien. Sanbao, mamá irá por ti en cuanto termine. ¡Mami! Hermano, por Sanbao lo ha conseguido, y esa mala mujer caerá en la trampa. Estos son los diseños para Keke, la estrella infantil internacional. Fue derecho tiene una estudiante de secundaria para participar. Pero el documento de la empresa dice que todos en el departamento de diseño deben presentar un diseño. En competiciones profesionales, solo la líder Son tiene derecho a participar. ¿O no es tu turno para hacer el ridículo aquí? No estés tan segura, al fin y al cabo algunos no dependen de su talento. Líder Song, eres demasiado buena. Basura como ella debería quedarse en el basurero. Tú pareces un payaso. ¿Cómo es que esta mujer dibuja tan bien? Song Yun-chu, no estás a mi nivel para competir conmigo. Si se supiera que tu madre es una asesina y que has dormido con el segundo señor Fu, ¿crees que podrías seguir en el grupo Fu? Si se descubre que tu mamá es la amante. Todas estas marcas de lujo las compraste con mi dinero robado. ¿Crees que podrás seguir en los círculos de la alta sociedad? Aleja de mí. Espera, te lo digo claro. Song Yun-chu, esta competencia la perderás seguro. Nunca podrás vencerme. Solo vivirás aplastado bajo mis pies. ¿Ya verás? Direk-fu, vea los documentos. Oye Song. ¿Qué le pasa a esta mujer? Parece que tragó pólvora. ¿Es usted el padre de Song Boya? El amo del jardín infantil. No lo conozco. ¿Song Boya? Mi hijo. Bebe, ¿no quieres beber? O pues lárgate de la escuela. ¿Qué estás haciendo? A Bebe, lárgate de la escuela. ¿Qué estás haciendo? Papi, ¿Por qué está tan caliente? Ya te dije que no traigas niños enfermos a la escuela. Las consecuencias son tuyas. papi, me contagié dentro de la escuela. Sí que le diste medicina a mi hijo en público.
Hiciste que todos piensen que él contagió el virus. Su madre es una repartidora de comida, solo trata con gente de baja clase. Si no fue él quien trajo el virus, entonces ¿quién? ¿Cómo puede alguien como tú ser directora? Pues yo sea directora no lo decide un pobre muerto de hambre como tú. Oye, ¿sabes con quién estás hablando? Me da igual quién sea, aquí mando yo. ¿Qué descarada eres? Por de hoy quiero que desaparezca de la ciudad norte. Sí. ¿Y tú quién te crees? Fue atrevida. Esta guardería es una inversión del grupo Fu. O más te vale que mi joven señor esté bien. Fu. Señor Fu, ¿cómo es posible? ¿No era la madre de Son Boya una repartidora? Por señor Fu, pues no te reconocí, por favor dame otra oportunidad. Por señor Fu. O perdóneme por no reconocer su grandeza. Le ruego que me dé otra oportunidad, o director Fu. Lárgate. Director Fu, ¿el niño es alérgico a algún medicamento? Le preguntaré a su madre. Director Fu, el niño está en grave peligro. Trátelo rápido, yo me encargo de contactar. Hola. ¿Hola? ¿Herbao es alérgico a algún medicamento? Herba realmente no es su hijo. Herbao contrajo gripe y está en emergencias, dímelo rápido. Por tenga el tratamiento ahora mismo, ya voy. Hola. Apártate. ¿No sabes que el niño está en peligro? Déjame pasar. ¿Lo ves? O subiendo a mi hijo al auto de otro hombre. O además colgándome el teléfono. Director Fu, quizás solo sea un amigo de la secta. No es importante. ¿Cómo que no? Ese hombre podría corromper a mi hijo. O vamos ahora mismo al barrio pobre a buscar a mi hijo. Esta es la dirección de Son Yunchu que mencionaste. Vamos, entren y encuéntrenla. Esto no parece apropiado. Es unisex, eso es lo importante aquí. Nunca dice la verdad. Mamá, este es el medicamento que preparé especialmente para mi hermanito. Seguro que estará bien. Yunchu, antes escuché a Shinjo mencionar que el lugar donde diste a luz tenía equipos médicos muy anticuados. Por eso Herbao nació con debilidad congénita. Pero tranquila estos meses con los cuidados de Davao. Ya ha mejorado mucho, no te preocupes. Por favor, Davao, acompaña a tu padrino a la salida. Mamá, hoy fue papá quien me salvó. No es tu papá. No te preocupes, mamá, la medicina de mi hermano es muy poderosa. Mamá, ¿no viste lo genial que estuvo papá hoy? Regañó tanto a la directora del jardín que no podía ni levantar la cabeza. Tienes que ayudarme a agradecerle a papá. Vale. Señor Fu, estos son los medicamentos de la abuela, recién enviados por Qi. Esta medicina solo puede mantener estable la condición de la abuela por un mes. Dime, el maestro Qi mencionó cuándo volverá para tratar a la abuela. Sigue igual que hace 6 meses. Aún no es hora. Ah, por cierto. Esa mujer. Hoy fue a trabajar. Qué lluvia tan fuerte. Conduce. ¿Cómo conduces? Perro será perro, ¿y un perro callejero te queda perfecto? Bájate. Ay. Señor Fu, no tengo paraguas. Toma otro coche. ¿O todavía no admites que te gusta? Oye. Súbete. Delante. ¿Quieres que sea tu chofer?
¿Cómo está el niño? Aerba me pidió que te diera las gracias. O ayer no sé cómo, pero te llamó, gracias por molestarte. Erbao. Aso hay un dabao. No puedes saber que existen los otros dos niños. No. Solo le puse ese nombre al azar. Voy a ver al niño. No hace falta. Digo que no es muy conveniente. Señor Ki, ya llegué. ¿Fue? Ella sigue mintiendo. Nada. Es un regalo para el niño, acuérdate de llevarlo. No hace falta. Es para el niño. Gracias. Mañana Keke anunciará los diseñadores seleccionados. Lega temprano a la oficina. Ay. Hermano, fue papá quien trajo a mamá. Mamá, ¿ya te reconciliaste con papá? De verdad no es vuestro papá. Pequeño, esto es un regalo del tío Ji para ti. Tío Ji. El tío Ji es ese al que llamas papá. Pero no vuelvas a llamarlo así, si no mamá se sentirá incómoda al verlo en la oficina. Vale, voy a cambiarme. Mamá te preparará la cena. Como mamá no sabe la identidad de papá, no lo descubramos y sigamos observando. Mayor, ¿qué es esto? Rayo, son las medicinas para la abuela. Mamá, en realidad yo... ¿Para quién es este paquete? La letra está borrosa. Es para mi hermana, le compré snacks. Poco susto me dio. Mi bebé es tan bueno. Mamá también extraña al tercero. Mamá, ¿puedo cambiarme al jardín de infantes de mi hermanito? Su nueva directora es muy guapa y amable. Me cambiaron de directora en el jardín de Herba. Fue cosa de papá. Fue el tío Ji. Esta es la asistente de la señorita Ke, la diseñadora elegida por la señorita Ke, que es de nuestro departamento de diseño. La señorita Zeng vino especialmente para firmar el contrato. ¿Sabes qué diseño de qué diseñadora eligió la señorita Keke? Es la señorita Song. Debe ser nuestra jefa de equipo Song. La jefa Song es una estrella del mundo del diseño en toda la zona norte. Ay, me están avergonzando. Algunos presumidos creyeron que podían ganar. Disculpen la interrupción. La jefa son la señorita Song Yun-cho. Señorita Zeng, ella son Yun-chu. Señorita Song Yun-chu, este es el contrato de la señorita Kiki. Con buena colaboración. ¿Qué hace Song Yiling? Que una ladrona merece ser la diseñadora exclusiva de la señorita Kik. ¿Qué quieres decir con eso? Miren todos con atención. Este diseño en mi teléfono es la obra participante de la señorita Shen Wei-ji, la heredera del grupo Shen. Ya es idéntico al diseño de Song Yun-chu. La señorita Shen ha sido diseñadora prodigio 3 años consecutivos en el concurso nacional. Y realmente plagiaron su trabajo. Señorita Song Yun-chu, ¿qué está pasando? No lo sé. No he plagiado. ¿Fue ladrón admitiría hacerlo? Señorita Zeng, sugiero que investiguen esto a fondo. Señorita Song Yun-chu, la señorita Shen sí nos envió antes un diseño por correo. Casi un día antes que el tuyo. Investigar esto antes de decidir. ¿Cómo es posible? Esto lo hice yo misma. Directora Lee, ¿cómo maneja la empresa diseñadores que plagian? ¿Cuál es el protocolo en estos casos? Directora Lee, ella plagió el trabajo de la Certa. Shen, en el mejor de los casos es falta de ética. En el peor, si no lo hubiera descubierto hoy, su plagio habría llegado a Keke con contrato firmado, y el grupo Shen no nos perdonaría. Una demanda sería lo menos, pero la indemnización sería astronómica.
Estoy a punto de jubilarme, no me hagas cargar con este escándalo. Como diseñadora, el plagio es un error imperdonable. Song Yun-chu, fuera del grupo Fu inmediatamente. Directora Lee, no he plagiado. ¿O sigues mintiendo? Has manchado la reputación de todos los diseñadores. Siempre dije que una mujer que escala por la cama no tiene talento real. Deja de resistir, lárgate de una vez. Si no te vas, llamaré a seguridad. Estas cosas son propiedad del grupo Fu. ¿Con qué derecho las tomas? Parece que te has aficionado a robar. Líder Song, creo que la asistente Jin tiene una relación especial con esta Song Yun-chu. ¿Temes? La asistente Jin siempre ha sido leal al director Fu. Song Yun-chu cometió un acto tan vil que ni la asistente Jin podrá protegerla. Director Fu, ¿dónde está Song Yun-chu? La directora Lee la despidió y ya dejó la empresa. Che es una mentirosa compulsiva. Pero revisé los diseños, son claramente de su autoría. Investiga qué está pasando realmente. Sí. Song Yilin, definitivamente voy a llegar al fondo de este asunto. Por sube al coche. Parece que esto se ha extendido rápido, hasta tú te has enterado. Buscaré la manera de limpiar tu nombre. ¿Confías en mí? Eres la persona que introduje en la empresa, si te pasa algo, a mí también me despedirán. Fue imposible, precisamente no quería perjudicarte. Solo quería que me dieras una oportunidad justa en la entrevista. Nadie sabe que te conozco, no se lo he dicho a nadie. Y esta mujer no es tan incompetente como aparenta. ¿Te preocupas por mí? ¿Por qué iba a preocuparme por ti? Eres el asistente especial solo bajo el presidente. No quiero volver a perjudicarte. Tranquilo, realmente no he plagiado, me han acusado falsamente. Entonces, problemas con Song Yilin. Esto afecta al grupo Shen y ya ha llegado a oídos del director Fu. Ahora en la empresa dicen que eres una infiltrada del grupo Shen. Si no aclaras bien la situación, ni el director Fu podrá ayudarte. Pues ese tal Fu no es de fiar. Señor Qi, no te preocupes por esto, lo investigaré por mi cuenta. Ye Chuchu, gran noticia, el jardín Shengdibao aceptó a Sanbao. ¿En serio? Shengdibao es la escuela privada número 1 del país, ha formado muchos talentos de élite, su sistema educativo, desde infantil hasta universidad, está entre los 5 mejores del mundo. Nuestros Dabairbas son tan inteligentes, sería genial transferirlos también, pero la matrícula... No dejes sufrir a los niños, yo me encargaré de resolver lo de la matrícula. No es ni suficiente para un semestre de un solo niño. Ahora que perdí el trabajo, debo encontrar la manera de ganar más dinero. Mamá, ¿vas a salir tan tarde? ¿Por qué repartes comida otra vez? Dabaerbao, quédateos quietos en casa, mamá volverá pronto. Mamá, ¿necesitas dinero? Herbabao. ¿Eso es algo que te debe preocupar? Dabao, cuida bien de Herba en casa, vale. Hermano, parece que mamá tiene problemas. Mamá nos prohibió ganar dinero a escondidas. Aunque tengamos mucho dinero, no podemos decírselo. ¿Qué tal si llamamos a papá? La Certa, que ya hizo el anuncio, firmará contrato con las de Shen del grupo Shen en 3 días. Además, alguien publicó en línea lo del plagio de la Certazón. El grupo Shen dijo que tomarán acciones legales. A Song Yun-chu, ella fue a repartir comida a domicilio. Sí que se rindió. Papi, mamá volvió a repartir comida para pagar mi colegiatura. Ya pagué toda tu colegiatura. No te preocupes, Herba, ahora mismo voy a buscar a mamá. ¿Andas distraído en la moto? ¿Quieres matarte? Pues está ardiendo.
He mi pedido. ¿Qué estás haciendo? Voy a recoger a los niños, no me da tiempo. Jimin ya fue a recogerlos, tranquila. El bebé menor contagió la gripe. Para evitar contagios, el pequeño se quedará en mi casa estos días. ¿Cómo puede ser? Es mucha molestia. También es mi hijo. Señor Ki. El pequeño te llamó así porque extraña mucho a su papá, te pido disculpas por él. ¿Por qué sigues sin admitirlo? ¿Admitir qué? Pasa, señor Fu ya recogí al pequeño. ¿No te dije que lo llevaras a la residencia familiar, señor Fu, pero... Mamá, ¿estás bien? Mamá, te contagié yo, todo es mi culpa. ¿Quién eres tú? Papi, ahora te preocupas por eso. Juan, mamá la están difamando, mucha gente en internet la está insultando, y ahora enferma. Tienes que ayudarla. Pequeño. Mamá sigue sin decirme la verdad. ¿Cómo puedo ayudarla así? Papá, sé qué hacer, ven. Director Fu, el pequeño es tan increíble. Director Fu, ¿qué relación hay entre Song Yilin y Song Yunchu? ¿Me lo preguntas a mí? Me pidió investigar, no encontré nada. Conmigo aquí, claro que no podrían encontrar nada. Mamá no quiere que la familia Fu sepa de estos documentos. No, papi, lo encontré. Señorita Shen solo necesita enviar este diseño a la señorita Keke. Y me aseguraré de no publicar el video en mi teléfono. Herbao. ¿Puedes ampliar esta parte? Quiero ver este diseño. Papi, esto es pan comido. Te enviaré los chats y grabaciones entre esa mala mujer y la señorita Shen. Además, encontré un video en el teléfono de la mala mujer no apto para niños. No lo veré, te lo envío directo. Herbao. ¿Quién te enseñó todo esto? Papi, eso no importa, ahora te toca a ti, debo volver al hospital a cuidar a mamá. Herbao. Estos últimos días. Mamá está enferma, acompáñame a dormir. Nací con mala salud. Los doctores dijeron que no sobreviviría, pero mamá nunca me abandonó. Ahora que está enferma, debo cuidarla. Pon el hermano aquí, mamá estará bien. Herbao. Ese chico en el hospital ese día. Oh papi, quiero hacer pipí. Director Fu, deberíamos entregar estas pruebas a la policía. No por ahora. Ve a ver por qué Herbao no ha regresado. Entendido. Director Fu, el joven se fue a escondidas. Además, el hospital acaba de llamar, la señorita Son también se ha escapado del hospital. Vale, lo sé. La ceremonia de firma de la señorita Keke será mañana a las 3 en el Hotel Beichen. Mamá necesita descansar más. Con Dabaki, estaré bien. Hola. Vi en internet que dicen que copiaste. Otra vez es trampa de Song Yilin, ¿verdad? No dejaré que gane. ¿A por qué no pides ayuda a nuestro Herba? Es experto en computadoras. Por muy bueno que sea, solo es un niño de 4 años. Bueno, ¿cuándo regresan tú y Sanbao? Sambadi que te hará una sorpresa, pronto llegaremos. Vale. El diseño inicial lo concebí usando a Sanbao como modelo. Los borradores y modificaciones se los envía a Hinjue. Estos registros de chat pueden probar que no copié. Song Yilin, no me rendiré. Señorita, muestre su invitación, por favor. La olvidé. Disculpe, sin invitación no puede entrar. Hágame el favor, soy del grupo Fu. Una persona que fue despedida del grupo Fu por plagio. Puedes, Caro, usar el nombre del grupo Fu para aparecer aquí.
Señorita Song. Ella es Song Yunchu, la que plagió los diseños de la señorita Shen, y fue expulsada del grupo Fu. Hasta fue denunciada públicamente, y todavía tiene cara de aparecer aquí. Fue falta de vergüenza. Song Yunchu, si tanto quieres entrar, arrodíllate y hazme una reverencia. Quizás si me alegro, les diga que te dejen pasar. Hacerte una reverencia. ¿Te lo mereces? ¿No quieres? Vámonos. Song Yilin, tanto miedo tienes de que entre, te remuerde la conciencia. El que debería tener miedo eres tuyo. Ahora eres toda una celebridad en internet, si descubren lo que hiciste hace 5 años. Hace 5 años. Cuéntanos, ¿qué hizo ella? Ella, hace 5 años. Puedo decirlo yo. Hace 5 años mi madre acababa de fallecer, aún tibio su cuerpo. La madre de Song Yilin ya estaba. Cazorra, cállate. ¿Qué pasa? También parece vergonzoso que tu madre fuera una alcahueta consciente. Me las pagarás. ¿Qué está pasando? Señorita Zeng, esta plagiadora de la obra de la señorita Shen intenta entrar a la fuerza para armar un escándalo. Señorita Song Yunchu, la señorita que le pide que pase. ¿Fue? La señorita que seguro quiere ver a esa desgraciada del mundo del diseño. Quizás quiere entrar para rogarle personalmente a la señorita Keke y dejar de repartir comida. ¿Fue? Es una repartidora, ¿cómo podría entrar al grupo Fu? Los repartidores también pueden vender otras cosas. Señorita Zeng, llevamos media hora esperando. ¿Por qué aún no vemos a la señorita Keke? ¿Qué está pasando aquí? Señorita Zeng, ¿qué significa esto? El significado es claro. La señorita Song Yunchu envió el borrador inicial a la señorita Keke hace mucho tiempo. O eso es imposible. Este diseño es de la señorita Shen. La señorita Zeng no se deje engañar por ella. Además, ¿cómo podría conocer a Keke? Entonces que la señorita Shen venga a confrontar. Señorita Shen no podrá venir. ¿La señorita Shen no vendrá? ¿Quién eres tú? ¿Por qué dices que la señorita Shen no vendrá? ¿Eres el amante de Song Yunchu? Señor, no hable sin saber. No te preocupes, estoy aquí. Este mantenido habla con mucha arrogancia. Song Yunchu te dio valor vendiendo en la calle o repartiendo comida. Te advierto que hoy, sin importar quién venga, haré que Song Yunchu pague en nombre del señor Fu. Qué atrevida es la señorita Song. No sabía que podía representarme. Imposible. ¿Es el ser Fu? Es Fu Jingsan. Señorita Zeng, ahora puede firmar el contrato oficial con los diseñadores colaboradores de Keke. Señorita, por favor. Les Fu Jingsan, no es de extrañar que Herbao se le parezca tanto, porque el segundo señor Fu es el tío paterno de Fu Jingsan. Director Fu, esta persona ha plagiado con métodos extremadamente viles. Ya ha causado indignación pública en internet, además ha afectado gravemente nuestra relación con el grupo Shen. ¿Alguien así merece firmar este contrato? Sí, ¿cómo puede haber una mancha así en el mundo del diseño? Señorita, por justicia, esperemos a que llegue la señorita Shen. No han visto las noticias. Yo, Shen Wei, te aclaro solemnemente que nunca le hice diseños a la señorita Keke. ¿Fue? La señorita Shen dice que nunca envió diseños a la señorita Keke. Incluso el grupo Shen ha aclarado que fue un malentendido. ¿Cómo es posible? Si no fuera por aquel asunto, ahora mismo podrías estar completamente desacreditada. Mañana ve a la oficina, recoge tu carta de renuncia. Y abandona la empresa. O Yunchu. ¿Dónde está Yunchu? O Yunchu. ¿Qué hacen ustedes aquí? Nosotros... Ve a jugar solo un rato. ¿Qué está pasando? Por tu reacción parece que no reconociste a Fu Jingsan. Me estuvo engañando con un hombre falso. Y empezó a acercarse a mí después de ver a Herbao. Herbao lo llamó papá y él no lo corrigió.
Debe pensar que Erba es yo. Debes cuidar bien a Samba por mí. Erba y Samba son idénticos. No dejen que los Fu los vean. Chochu, no te preocupes tanto, creo que él no es como el segundo señor Fu. En la familia Fu no hay buena gente. Vale, lo entiendo. Esta mujer ni siquiera sabe dar las gracias. Tío. ¿Quieres qué? Sí. Entonces, ¿por qué no te encontré adentro? ¿Dónde estabas? Tío, estaba súper guapo ayudando a esa tía. ¿Te gusta ella? Fue niño tan listo. Tío, quiero que vengas con la tía a mi debut la próxima semana. De acuerdo. Director Fu. Pues se parece muchísimo al pequeño señor. Sambao, quédate estos días con tu madrina. Iré a buscarte en 1 o 2 días, ¿vale? Sí, mami. Pues Son Yunchu, maldita mujer, por tu culpa. Jinsan me echó de la empresa. No te voy a perdonar. Esta mujer hasta tuvo un hijo. Señorita Hie, aquí están los detalles del debut de la señorita Keke. Aquí está en tabla, revíselo. ¿El niño es Keke? Pues así que era así. Perfecto, Son Yunchu, a ver cómo escapas esta vez. Papá Son Yunchu y su bastardo conspiraron contra mí. O Jinsan me echó de Fu Enterprises. ¿Cuál las voy a exponer? ¿O esto es una bendición del cielo? Escuché el segundo señor Fu arruinó su salud de joven. Luchó por tener un hijo pero no pudo. Por la edad este niño debe ser suyo. Que si es suyo es un inútil. ¿Para qué halagarlo? No entiendes nada. Hola, segundo señor Fu, tengo una buena noticia para usted. Segundo señor, encontré a su hija. ¿Mi hija? ¿Recuerda lo de hace 5 años, segundo señor? Song Zhengtang se volvió loco. Segundo señor, él mencionó hace 5 años, ¿será? ¿Esa joven de la familia Song que le regaló? No se la di a Fu Jin-san. Señor, pero de esto solo sabíamos usted y yo. La salud de la anciana señora empeora cada día. Solo desea que le deje un heredero. Ahora se presenta la oportunidad. Prepárese, volvemos al país de inmediato. Sí. Adelante. Razón. Aún estoy en periodo de prácticas. Renunciar no requiere razón. Déjeme inventarle una. Firmaste un contrato a largo plazo con la señorita Ke como pasante. No puedes dejar la empresa hasta que finalice este contrato. O mejor dicho, también podemos actuar según lo estipulado. Si la parte B abandona el grupo Fu, deberá indemnizarte en veces el valor del contrato, en millones. Fu Jin-san, estás loco. Señorita Song, fíjese bien que la parte contratante es la empresa Ke. ¿No revisaste bien el contrato al firmar? ¿Fue? Quizá debería inventarte una excusa. Tu verdadero motivo para entrar a la empresa Fu no era tan simple, ¿verdad? O más bien, está relacionado con los Fu. No sé de qué estás hablando. No. Te pago los Fu son millones. ¿Qué dijiste? Solo quiero a mi hijo. Te lo he dicho, Erba es mi hijo. No tiene nada que ver contigo. Mantente alejado en el futuro. Puedo darte cualquier cosa que quieras. Solo quiero a Erbao. ¿En menos que me muera? Entonces, ¿reconoces que Erba es mi hijo? Fu Jin-san, te lo repito, Erbao no tiene relación contigo. Incluso nunca te he visto. Bien, ¿cómo explicas esto?
Fujin-san y Son Boao relación biológica padre-hijo confirmada. ¿Cómo es posible? Pero si raramente es. Pues esto. Es. No es asunto tuyo. Oh, señor, fue urgente. Con la condición de la abuela empeoró de repente. Voy para allá. Piensa bien lo que te dije. Yo puedo darle una mejor vida a Erbao. El medicamento llegó a la oficina, recógelo rápido. Y envíame el informe médico de la abuela. De la oficina a recoger la medicina del señor Ki. Sí. Rápido. Pretend, localiza ese coche inmediatamente. Oh, señor Fu, la señorita fue secuestrada. Legó. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Un día de matrimonio, 100 días de amor. ¿Ya me olvidaste tan rápido? O no te conozco, déjame ir. Escuché que hasta me diste una hija. Señor Fu. Lo que te debía ya lo pagué hace 5 años. Y te lo ruego, déjame ir, por favor, déjame ir. Qué bonita eres, qué lástima. Auxilio, a socorro. Déjame consentirte bien, te prometo que será mejor que hace 5 años. No, auxilio. O eres un perro. Fujin-san. O Yunchu. ¿Por qué volvió? Tiene pruebas de que el segundo señor malversó fondos. Director Fu, con su personalidad es imposible que haya regresado repentinamente. Pon a alguien a vigilarlo. ¿Entendido? Las pruebas del crimen del segundo señor Fu están en manos de Fujin-san, pero nunca lo denunció. Al final son familia. Director Fu, gracias. No me explicas por qué mi tío te secuestró. Director Fu, ¿no le parece ridículo hacer esa pregunta? Te explicaré. No hace falta, pues conoce a Sanbao. Fujin-san ha visto a Dabao y Erbao. No puedo permitir que la familia Fu se lleve a mis hijos. Yo me encargaré de este asunto. Hermano, mamá parece estar herida. Qinyo, el segundo señor Fu, volvió a Beicheng. Parece que sabe de Sanbao. Con mamá os protegerá sin falta. Desde que decidí volver para vengarme, no importa lo poderoso que sea el enemigo. No retrocederé jamás. Mamá, yo también te protegeré. Parece que es mi turno de actuar. Señor Fu, el maestro Qi mandó un mensaje. El maestro Qi ha vuelto al país. El maestro Qi dice que si no puedes ni proteger a la señorita Song, dejará de enviar medicinas en el futuro. Me está amenazando. Señor Fu, solo el maestro Qi puede curar a la anciana señora, y además lo hace gratis. Esta vez considérelo como un favor al maestro Qi. Pues venga Song Yun-Kyu inmediatamente. Sí. Señor Fu, me buscaba. ¿Cómo te relacionas con Qi? Maestro Qi, no estará hablando de Raba. Olvídalo. Faltan días para el desfile inaugural de nuestra línea infantil de lujo. Llegaremos a tiempo. Sí. Vuelve al trabajo.
Ser Fu. ¿Por qué estás solo? Come algo, luego te llevaré de vuelta. ¿No hace falta? Todavía me quedará un rato aquí. No hay problema. Puedo ocuparme de unos asuntos junto a ti, trabajemos juntos. Su perfil es idéntico al de Erba y Sambao. ¿Terminaste? Casi. Erbao. Parece que estás solo en casa. No es así. Recuerdo que tienes otro hijo. Ser Fu. Es un asunto personal. Solo quería advertirte. Tu tío va a por ti. Se rendirá fácilmente. Lo que dice el Ser Fu es mejor enfrentarse a un villano que a la familia Fu. Te acompaño. No hace falta. Sonju y ese hombre es Fujin-san. Segundo señor. Song Zhengtan, ¿cómo te atreves a engañarme? O prepárate para las consecuencias. Segundo señor, ¿cómo podría engañarle? No será algún malentendido. Malentendido. Fuiste tú quien envió a tu hija mayor a mi habitación de hotel. No terminé noqueado. Acabo de verla con Fujin-san. Ella es la mujer de Fujin-san. Segundos, él debe ser un error. ¿Cómo podría Fujin-san fijarse en una mujer que ya ha tenido hijos? Segundo señor, ya investigué. Sonju trabaja en diseño. No tiene relación alguna con el director Fu. Ayer te dije que después de modificar tus bocetos, debías entregármelos hoy. Señorita Song, usted consiguió el contrato de Kiki. ¿Cómo me atrevería a intervenir? Cuando la líder Song estaba aquí, no había tantos problemas. Señorita Song, somos iguales. ¿Con qué derecho nos da órdenes? El director Lee dijo que este proyecto es responsabilidad mía y de todo el departamento. ¿Y ahora nos presionas con el director Lee? El director Lee ya se retiró. Tiene razón. Desde hoy Song Yun-Chu la nueva directora de diseño. ¿Cómo es posible que ni siquiera haya pasado el periodo de prueba? Pony fue a la universidad. ¿Qué pasa? Están cuestionando la decisión del director Fu. El tiempo apremia, si quieren hacerlo bien, si no buscaremos a otros. Avíseme si necesita algo. Vale. ¿Cuánto tardarás en entregarme el diseño? Antes de salir del trabajo. Líder Song, no tienes idea de cómo hemos vivido desde que te fuiste. Ya no soy su líder. Líder Song, como llevas tan bien con el director Fu, habla con él. Por si sigue así me volveré loco. Pues sí. ¿Cómo puede ser directora alguien que ni fue a la universidad ni estudió diseño? Pues será el hazmerreír de la industria. ¿Fue? Song Yun-Chu es la nueva directora. Vamos, ni se compara contigo, líder Song. Ahora que el director Fu la respalda, se la pasa presumiendo frente a nosotros. Líder Song, ¿qué relación tiene Song Yun-Chu con el director Fu? Familiares. Mañana en la presentación les daré una sorpresa. Sube al coche. Solo te llevo porque me preocupaba que Erba tuviera hambre. Cada vez que te llevo te bajas a mitad de camino.
Vaya desconfianza que tienes. Aún no te he agradecido por el ascenso, señor Fu. Entonces acompáñame mañana al evento de lanzamiento. Lo sé. Debo ganarme la confianza de Fu Jingsan. Solo así podré obtener pruebas del crimen del tío Fu. Zhou Ling. Encontré al testigo de hace años. Yun Chu. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti descubrimos las irregularidades del accidente de mi madre. De verdad, gracias. Soy policía. Es mi deber. Además, eres la mejor amiga de Xingyue. Ayudarte a ti y a tu madre es lo mínimo. ¿Dónde el testigo? Está en el extranjero, pero regresa en 2 días. Vale. Tu mamá por fin podrá hacer justicia por ti. Corazón de luna, los 3 tesoros. Hola a todos, soy Kiki y mi nombre chino es Song Fanqi. Bienvenidos al lanzamiento de hoy. Un agradecimiento especial a la diseñadora exclusiva de Kiki, la señorita Song Yun-chu. Claro que hay que agradecer. Primero que nada, gracias a la señorita Kiki y a la señorita Song Yun-chu por sus arreglos bajo la mesa. Señorita Song Yiling, ¿qué quiere decir con eso? El último concurso solo fue superado por el Nacional de Diseño de Moda. ¿Cómo podrían haberlo manipulado? Resulta que Song Yun-chu es la madre biológica de Kiki. Con razón consiguió el contrato. Esto estaba planeado desde el principio. ¿Vinimos solo para rellenar? Sí, soy hija de mamá. Pero antes de esto, mamá no tenía ni idea de que yo era Kiki. Para que no malinterpreten a mi mamá, les mostraré la evidencia. No solo eso, mi mamá fue campeona del concurso nacional de diseño de moda durante 3 años seguidos. Aquí están los certificados de premios de mi mamá. Al principio, Kiki y temían que se sospechara que la señorita Song manipuló el concurso. Por eso decidieron hacer una convocatoria abierta al público. Seleccionar a la señorita Song como diseñadora colaboradora de Kiki fue completamente justo y transparente. Los certificados prueban la capacidad real. ¿O no sabía que Song Yun-chu era la campeona del concurso de diseño de moda durante 3 años seguidos? No usó el nombre o sí para participar, qué discreta. Señorita Song Yiling. He oído que ahora eres colega de Song Yun-chu en el departamento de diseño del grupo Fu. Ni siquiera conocías su verdadera identidad y te atreviste a acusarla de hacer trampa. Son colegas, tú es pura envidia. Con Song Yun-chu, ya verás. Por favor, explíqueme. No me graben. Explíquese, señorita Song. Hoy esto ha ido demasiado lejos. El segundo señor Fu vendrá pronto, debemos irnos de inmediato. No deberías darme una explicación. Sanbao, ¿qué relación tiene conmigo? No tiene ninguna relación contigo. ¡Abrazo! Ven. Papá es muy astuto, pero me está tirando del pelo. Gracias, tío, por venir a mi debut, aunque fue un desastre. Tío, nos volveremos a ver. O dinero. Director Fu. Si quiere renunciar está bien, pero déjame a Herbao y a Kiki. Director Fu, creí que ya lo había dejado claro. Así. Entonces, ¿quién es su padre biológico? Se escapó con otra. Equien no ha conocido a algún cabrón en su juventud.
posible este informe está mal? De verdad. O los informes de Herba y Kiki no pueden estar mal al mismo tiempo. No puede ser. Esa noche claramente fue. O no te daré otra oportunidad para llevarte a mis hijos. No quiero repetírmelo. Si tu familia fuese poderosa, ¿cómo podría enfrentarme a ti? Chuchu, algo terrible, Sambao desapareció. ¿Ecue? Mamá, ¿no te parece que este pequeñín se parece muchísimo a Jin-san? ¿Cómo es posible eso? Fue tu padre quien personalmente la llevó a la cama del segundo señor Fu. Es normal que se parezcan, al fin y al cabo son de la misma sangre de los Fu. ¿Sambao? Mamá, me da miedo. Opa, papá, sálvame. Ya le avisé al segundo señor Fu. Al segundo señor Fu le encantó saber que le diste un hijo. Al menos has hecho algo bueno por la familia Song. Song Zentan, después de 5 años sigues igual de inútil. ¿Qué más sabes hacer aparte de vender a tu hija? O hija desgraciada. Jin-san, no ha sido fácil encontrar tu punto débil. Hagamos un trato. ¿Qué tipo de trato? Ya sea que quieras enfrentarte a mi tío o a la familia Song. Usarme sería matar 2 pájaros de un tiro. Puedes usarme. Jin-san, esto es asunto mío y no te incumbe. No lo sé. ¿Qué pasa exactamente entre tú y el niño? Pero, no puedes llevarte a mi hijo. Si hago esto es para protegerte. Para proteger a mis hijos. Oh, cuidado. Sambao. Es Sambao. ¿Qué tal están Yunchu y Sambao? La señorita Song está bien, pero aún no despierta. La señorita Sambao. Jin Yeja es realmente adorable. Si le haces daño a mi hija, no te perdonaré. Somos familia, ¿cómo podría lastimarla? Sabes bien lo que necesito. Si no aceptas, ¿qué pasará con ella? Ya no sería tan agradable. Acepto. No me esperaba que el gran señor Fu se arrodillara ante mí como un perro. O libera a mi hija, libérala. Bien. Firma este acuerdo de transferencia de acciones. Y dile a todos que siempre has sido tú quien malversó los fondos. Y luego suicídate por culpa. Ni lo sueñes.
Ahora no estás en posición de negociar. Con solo una palabra mía, ese niño estará frente a ti de inmediato. O no puedes lastimarla, puedes lastimarla. Firmaré. Bien. Asegúrense de grabar bien al señor Fu cuando le toque el video. Sí, entendido. Fu Jingsan, no le hagas caso. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Vete. Vaya pareja más enamorada. Bien. Hoy les concederé su deseo, serán una pareja de almas en pena. El segundo señor Fu, ¿no temes el karma por todas las maldades que has hecho? Dos moribundos hablando de karma. Oye. Segundo señor, un policía se llevó al niño. Fue. O Fu Jingsan, ¿cómo estás? O no te mueras, ¿qué será de mí y del niño si mueres? O Fu Jingsan. Si sigues sacudiéndome, sí moriré. Si me llevas al hospital ahora aún hay tiempo. Yun, ¿están bien? Estoy bien, Sanbao. Tranquila, Samba está con Xingyue. Y ese señor Fu lo atraparon. Ese tipo es un zorro viejo, se escondió en un lugar muy remoto. Lo buscamos con refuerzos, pero no dejó ni rastro. Pues ese desgraciado. Tranquila, la justicia es ciega. ¿Co esta vez no escapará? Con muchas gracias. No hay problema, Samba también es mi ahijada. Oye Yunchu, tengo asuntos pendientes en la comisaría, me voy primero. Despertaste. ¿Quién era ese hombre? Es el padre de Davao. Es un asunto personal. Voy a traerte agua caliente. Señor Fu debe ser más amable con la señorita Song. No actúes como un secuestrador, es difícil criar sola a 3 niños. Si intentas quitarle a los niños peleará contigo. Una persona, está ciego. No viste al hombre de antes. Y sé. La última vez Uyar va a llamarlo padrino. ¿En cómo se siente ahora? ¿Hay algo que le moleste? Al menos esta mujer tiene corazón, se le ocurrió hacerme sopa. Un poco de hambre. Señor Fu, la señorita Son vino, pero no la dejé entrar para no molestarlo. ¿Estás loco? ¿Por qué no la dejaste pasar? Pensé que no querías verla. ¿Quién es esa tal señorita Song? Yilin, Song Yilin. Son Yunchu. La última vez dijo que iba al supermercado. Al supermercado. Oye, señor Fu, ¿esta mujer nació sin corazón o qué? Le sirvo sopa. Tira a la basura, no tengo apetito. Estás despierto. Pues bien, llegué en el momento justo. Esta sopa la hice especialmente para ti. Seguí una receta de internet. Compré los ingredientes en el súper, están frescos. Te ayudarán a recuperarte. Sí que fue al supermercado a comprarme ingredientes. Señorita Sol Serfu no tiene apetito. Oyen dijo que no la voy a tomar. Ahora mismo quiero beberla. ¿O qué pasa? ¿No está buena? No debería ser. Seguí el tutorial al pie de la letra. Déjame probar. ¡Guam! Sabe horrible. Está muy salada, no la tomes. Ahora mismo no tengo gusto, justo quiero algo salado. Pues está deliciosa, cuérica. O encontré al segundo señor, va camino a la habitación de la señora.
No solo él sabe lo que significa el que pega primero pega 2 veces. ¿Es verdad lo que dices? ¿Qué chica sería tan ciega para fijarse en alguien como tú? Mamá, no digas eso. Esa chica pues. Caramba, no me extraña escuchar las risas de la abuela desde fuera, resulta que eras tú, tío. Abuela, ¿qué pasa? ¿Por qué tan contenta? Mira, tu tío dice que va a ser papá. Felicidades, tío. ¿O felicidades? Jin-san, estás tan ocupado, ¿qué te trae por aquí hoy? Igual que el tío, vengo a darle una buena noticia a la abuela. Qué buena noticia vas a tener tú, a menos que me des un bisnieto pronto. Justo eso, he encontrado una nieta, se llama Son Yun-chu. Ya tenemos un hijo de 5 años. No juegues con esto, abuela podría creérselo de verdad. Pues más real que la vida misma, esta noche la traigo a conocerla. A tío y la mamá de su bebé. ¿Cómo se llama? Vaya director Fu, su estrategia es realmente letal. Atacar primero, ir tras del segundo señor, ni hablar claro. Trami mi alta médica inmediatamente. Sus heridas no están curadas, ¿cómo se va? Me preocupa Son Yun-chu y los niños. Mi segundo tío no se rendirá tan fácilmente. Hola. Yun-chu, el testigo volverá mañana. Pero tengo una misión urgente. No importa, puedo ir sola. Bien, Yun-chu, te enviaré las fotos más tarde. Ah, por cierto, Yun-chu, descubrí algo más. Después de aquel incidente, la competencia por la herencia entre Fu Jin-yan y el segundo señor Fu ha alcanzado su punto más álgido. Incluso escuché que quien tenga un hijo primero obtendrá la herencia. Debes tener mucho cuidado con esto. Entendido. Lo sé. ¿Qué haces fuera del hospital en tu estado? ¿Qué dijo director Fu? Casarnos. Estás bromeando. ¿Crees que vine hasta aquí solo para hacerte una broma? Pon las condiciones que quieras. Señor, esto no es mi trabajo. Oye, ¿has pensado que Pomol? Si no te casas conmigo, tendrás que casarte con mi tío. ¿Te conmueve que preocupe tanto por ti? Fu Jin-san, si estás enfermo, ve al médico. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? No sé qué problema tienes con mi tío. Pero has pensado. Si mi tío se atreve a tocarme a mí, menos te perdonará a ti. Usa un poco el cerebro. Después de lo ocurrido entre Fu Jin-san y el tío Fu, la lucha por la herencia está al rojo vivo. Incluso he oído que quien tenga un hijo primero obtendrá los derechos. Sé que tu familia fue poderosa. Pero no significa que deba casarme con quien sea. No me refiero a eso, yo. Ya no importa. Oye. Señora Song, no ha olvidado lo que hizo con el coche de la anterior señora Song hace 5 años. ¿Quién eres? Bien soy, no importa. Lo importante es que en media hora me reuniré con la señorita Song y le entregaré las pruebas. ¿Qué quieres? Por 1 millón. Te daré las pruebas y me aseguraré de que la señorita Song no me encuentre. ¿Por qué a mí? Menos palabras, el dinero primero, luego las pruebas. Bien, te daré 2 millones más si me haces otro favor. Kinyo, hoy te toca llevar a los niños al colegio. No seas tan formal conmigo. Ya es hora. Me voy primero. Vete, anda. No me fío de mamá. Fíngete enfermo para ir a buscar a papá. Vale. Director Fu, creo que aunque ya tienen 2 hijos con la señorita Song. No hay base emocional entre ustedes. Proponerle matrimonio así de pronto. Es muy raro. Al menos deberían salir primero.
Entonces dime. ¿Qué debo hacer? Pues. Voy a consultar en internet. Pequeño. Papá, corren rápido a salvar a mamá. Oye. Mamá dijo que iba al aeropuerto. ¿Y por qué fue a las afueras? ¿A quién fue a ver mamá? Un testigo clave para vengar a mi abuela. ¿Tu abuela? Min, acelera. Esta mujer confía en cualquiera menos en mí. Rápido. Tío Kim Min, ¿podrías ir más rápido? No quiero que le pase nada a mamá. Agárrate, joven. ¿A qué pretendes hacer? Alguien te mandó, ¿verdad? ¿Cuánto te pagó? Yo te doy el doble. Lo siento, señorita Song, no puedo darte las pruebas. Me encargaron grabarte. Colabora y te prometo no tocarte. Como no cooperas, no me dejas otra opción. ¿Qué socorro? Ayuda. Sen Lee, señor Lee, no dame las pruebas. Te daré lo que quieras. Señorita Song, ¿de qué habla? No entiendo. Mi madre fue injustamente acusada, murió inocente. Era una vida humana. O ayúdala, por favor. ¿Podrías ayudarla? Kim Min se encargará aquí. Yo te llevo al hospital. No hace falta. Señor Lee, él es Fujin-san. Si caes en sus manos, ¿crees que sobrevivirás? Fujin-san. Yo lo suplico, dame, solo quiero justicia. Solo quiero. Solo necesito. Ey, Chuchu, Chuchu. Te traje comida, cómela calentita. Papi, mamá se va a morir. Tranquilo, no pasará nada. Mi madrina dijo que cuando mamá nos dio a luz, no tenía dinero y tuvo que hacerlo en un lugar muy precario. Mamá casi muere y desde que nací, siempre se culpó por no protegerme bien. Pero en realidad su salud es peor, ella nunca se cuida. Papi, no quiero que mamá muera. Ha sufrido tanto. No te preocupes, mamá estará bien. Señor Fu, estoy un poco confundido, no sé por dónde empezar. Ve al grano. Hace 5 años, Song Zhengtan entregó a la señorita Song al segundo señor. Song Zhengtan, el padre de Song Yilin. Sí es, pero al descubrir las pruebas del crimen del segundo señor, él huyó y además lo drogó. Entonces llevaron a la señorita Song a su cama. Por años. El tío mató a alguien, la madre de la señorita Song. Ahora entiendo. ¿Por qué odia tanto a la familia Fu? ¿Qué debemos hacer ahora? Hijo, no temas, con papi aquí, mamá estará bien. Tranquilo, estoy aquí, no pasa nada, ya está todo bien. Herba estuvo afuera todo el tiempo esperando a que terminara tu cirugía. Él luego, como se hizo tarde, le pedí a Kim Min que lo llevara a casa. Va. Fue Herba quien me avisó y me pidió que te salvara. Gracias. Por cierto, Li Qian también le entregó las pruebas a Liu Mingruo. Todo lo de hoy fue ordenado por él. ¿Qué le hiciste? ¿Qué pasó? ¿Temes que lo haya silenciado? Lo siento.
Perdón por lo que dije. Te pido perdón. Director Fu. Tan encumbrado como estás. Claro que crees que todo lo que deseas está al alcance de tu mano, y que los demás te deben gratitud. Hace 5 años, era yo. ¿Qué dices? Hace 5 años. Mi tío me drogó. Y luego te llevó a mi cama. Pero de verdad no sabía que eras tú. ¿Puedo estar solo un momento? Hu Jing-san. Mi mamá fue incriminada por tu tío. ¿Sabías algo de eso? Yo. Lo sé, vete. ¿Cómo te atreves? Me pegaste. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Papá Son Yun-chu le pegó a mamá. Pues desgraciada, ¿cómo te atreves a golpearla? Mi madre murió hace 5 años. En solo años, ya olvidaste que ella era la amante. Tú. Sangre. ¡Qué pequeña maldita! Liu Mingru, te advierto que no creas que nadie sabe lo que has hecho. Si te atreves a hacerlo otra vez, te lo devolveré 10 veces peor. Cuida ese cuerpo tuyo. Al fin y al cabo, soportar a 10 hombres a la vez requiere esfuerzo. Por que alguien venga puaten a esta maldita. O la mando a los guardaespaldas. Hermano Jin-san, mi hermana se ha vuelto loca. ¿Acaso somos cercanos? Va. Suéltame. No vengas a tu madre, fuera. ¿Qué dijiste? ¿Alguna vez pensaste que antes tenías pruebas tan importantes? Pero no se las diste al verdadero asesino, o sea mi tío que necesitaba más dinero. Sino que se las entregaste a Liu Mingru. ¿Por qué? ¿O quieres decir que el verdadero asesino es Liu Mingru? Y estás tratando de exculpar a tu tío. Ya dije antes, no soy como él. Hace 5 años. La empresa tuvo graves pérdidas. Lo ayudé una vez, pero solo por ser de la familia Fu. Si él es el asesino de tu madre, debe pagar con su vida. Entiendo. Ahora que estás en una pelea pública con tu tío por la herencia, quieres usarlo de mi madre para arruinar la reputación de tu tío y beneficiarte de la situación, ¿verdad? Fue lástima que no seas guionista. ¿Acaso me equivoco? Vamos, manejemos al hospital, que le revisen la cabeza. Estoy bien, no iré. Quiero volver a casa, mis hijos estarán preocupados. Justo, yo también debo volver a ver a Erbao, no quiero que se preocupe por mí. Hu Jing-san. Son mis hijos. Lo que pasó hace 5 años, ninguno de los dos lo quiso. No nos debemos nada. Pero les has preguntado a los niños. Si quieren tenerme como padre. Los niños son inocentes. Tu tío no dejará en paz a ustedes 3. Estar conmigo es lo más seguro para ti, los niños. Los niños sí quieren un papá. Pero jamás usaré a mis hijos como fichas en tu lucha por la herencia. Vaya, parece que la señorita Song me tiene muchos prejuicios. Aún es temprano, ¿te animas a acompañarme a un lugar? Te paso a curarte esas heridas. Como retribución por salvarte. Ella es. Entraste al grupo Fu solo para vengarte de tu tío, ¿verdad? Pero nunca investigaste realmente la empresa. Claro que lo hice.
Solo que los datos del grupo Fu no son fáciles de conseguir. La señora de ahí es mi abuela. Hace años, ella y mi abuelo fundaron el grupo Fu juntos. Hace tu año, mi abuelo y mis padres fallecieron en un accidente. Desde entonces abuela dirige sola el grupo Fu. En solo años duplicó el patrimonio de la empresa. Aprendí negocios precisamente de ella. ¿Por qué me cuentas todo esto? Quiero que sepas que mi abuela no es una anciana cualquiera. Ven, toma esto. No. Abuela, esto es demasiado valioso, no puedo aceptarlo. Si la abuela te lo regala, acéptalo. Hace unos días, Jin-san me dijo que tenía gemelos, no lo creía, pero ahora veo que es cierto. Incluso si me muero ahora, no tengo miedo de ir al otro mundo a ver a sus padres. Abuela Fu, no hable así. Te llamas Yunchu, podrías traer a mis bisnietos para que la abuela los vea. Abuela Fu, estos días hay muchos rumores sobre la familia Fu afuera. No quiero que mis hijos estén en el ojo del huracán. Rumores, te refieres a lo de Jin-san y el segundo compitiendo por la herencia. Nunca hubo competencia justa. ¿Qué importan los rumores? Pues, yo sé bien cómo son mis hijos, no voy a entregar todo lo que tu abuelo y yo construimos a él. Las acciones de tu abuelo y mías ya son de Jin-san. Pero el segundo debe tener algo, para que no le falte nada en la vida. Al fin y al cabo es mi hijo, ¿qué puedo hacer? Hace tiempo que quiero anunciar al verdadero heredero del grupo Fu. Temo que si muero afecte las acciones de la empresa. Shin-san no lo anuncia, porque teme que yo vaya a buscar a su abuelo. Señora, el segundo señor Fu estuvo 5 años en el extranjero, ¿sabe por qué? Yunchu, la abuela está cansada, pregúntale a Jin-san, él no te ocultará nada. Pues dentro de unos días, podrías traer a los niños para que la abuela los vea. Cuando mi abuelo falleció, mi abuela me transfirió sus acciones. Desde entonces me quedé sin padres. Era el deseo de mi abuela hacia mí. La empresa quedó a cargo de mi tío segundo, y yo como asistente. Mi abuela estaba retirada, luego revisé las cuentas y descubrí un grave déficit. Abuela está enferma. Fui a ver a mi tío. Pero él huyó y además... me llevó a tu cama. En ese momento no sabía lo del accidente. Tras su huida, la policía investigó detalles. Yo también verifiqué tu madre no condujo ebria. Conoces los métodos de mi tío, por eso todos estos años he intentado compensar a tu familia. Gracias por contármelo. No se lo dije a mi abuela por su salud, pero estoy segura de que lo sospecha. Te llevo a ti y al niño a casa. Primero, para protegerlos, segundo por interés personal. Quiero alegrar a mi abuela. El mayor. No es tu hijo biológico, no te importa. No debías guardarme fidelidad. El mayor parece más grande que los otros dos. Pero si él me acepta, lo trataré como un hijo propio. No pensé que Fujin-san fuera tan buena persona, es digno de mi Chuchu. Aún no he dado mi aprobación, lo consideraré. Chuchu, los métodos del segundo señor son crueles. Deberías considerar seriamente la propuesta de Fujin-san, al menos por el bien de los 3 niños. ¿Qué dijiste? La abuela se tomó un permiso del hospital solo para cenar con ustedes. Pero aún no estamos preparados. ¿Preparar qué? ¿Qué hay que preparar?
Esto es algo que la abuela preparó especialmente para su nuera. Intenté de todo pero no puedo quitármelo. Llevo un departamento en la mano, ahora trabajo con mucho cuidado. Bueno. Quedamos así, te busco en el estacionamiento. Oye. Vale, fue ahora mismo voy. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? La profesora dice que Sambao desapareció. Vamos, voy contigo. Señorita Song, un hombre dijo ser el padre de Sambao. Sambao me dijo que lo conocía, por eso dejé que se fuera con él. Sambao dijo que volvería pronto, pero ya pasaron casi 3 horas. Señor Fu, revisé las cámaras, era el segundo señor. Por Sambao. ¡Por mamá! ¡Mamá! Sambao, ¿estás bien? Sí, la bisabuela es muy buena conmigo. Deberías llamarla abuela. No, la abuela de papá debería llamarla bisabuela. Mira, tío segundo. Hasta el niño es más listo que tú. Hace unos días Kiki y yo hicimos una prueba de Adán. Este es nuestro informe. El padre del niño es Jins. Jin-san, tu abuela no está bien de salud, no hables tonterías. No sería bueno que mamá pensara que tú y yo tenemos algo que ver con Yunchu. Sambao, ven aquí con la bisabuela. Por San Sambao, ¿por qué le llamas papá? Me lo dijo el segundo hermano y además me parezco mucho a papá. Hermano, por cierto, ¿por qué no vino Herba? Yunchu. Yunchu, ¿qué pasa con Herbao? Min. Oh señor Fu. Abuela. Herba llegó justo para comer juntos. Tío segundo. No decías que Sambao era tu hijo, entonces, ¿cómo no sabías que Sambao tiene un hermano gemelo mayor? Yunchu, de verdad, solo querías darme una sorpresa. ¿Y tú? Sambao, sé que tienes un hermano mayor y te preparé un regalo especial. No tengo 2. Pues Sambao. Te dije que si Davao puede aceptarme, lo trataré como a mi propio hijo. La de la abuela es muy comprensiva. ¿En qué situación estamos ahora? No te preocupa en absoluto. Tú y los niños son míos, ¿por qué me preocuparía? Abuela Fu. Abuela Fu. Yilin está aquí. Escuché que hoy volvía a la casa ancestral, así que vine especialmente a visitarla. ¿También estás aquí, hermana? ¿La llamas hermana mayor Yunchu? Sí. Sí, abuela Fu. El día que mi madre falleció. Su madre llegó con la señorita Song para mudarse a mi casa. Tu madre debería considerarse la amante, ¿no? En sangre quizá eres hija de mi padre. ¿Pero no mereces ser mi hermana? Magnífico, la pequeña Chu es digna de ser la nuera de la familia Fu. Abuela Fu, sabía que mi hermana conoció al segundo señor Fu hace 5 años y le dio una hija tan adorable. Si no lo viera con mis propios ojos, me costaría creerlo. Mi hermana es tan joven y ya tiene un hijo tan grande. Yilin, dices que Chu es tu hermana. Entonces, ¿cómo no sabías que tuvo gemelos? Pues claro que lo sé. Conozco todo sobre mi hermana. Oh, papi, mami. Segundo hermano. Los pequeños. La señorita Son dijo que conocía al segundo señor Fu hace 5 años. O que sabías que tuve gemelos. No somos cercanas, pero parece saber mucho de mí. Por supuesto. Oh, en serio, pues parece que olvidé decirte que tuve trillizos. Pues, tómate tu tiempo para pensar cómo arreglar esta historia. ¿Cómo es posible? Y Ming. ¿Dónde está Davao? Davao no está. No pasa nada. De cualquier manera ya encontré a mis bisnietos. Habrá mucho tiempo para vernos. Mamá, son mis hijos, los informes de AD están aquí. Soy mayor, si no como a mi hora me siento mal. Hablemos después de comer. No sé, señorita Son, trae cubiertos. Hermana, la próxima vez que vengas a la casa avísale a la abuela Fu.
Abuela Fu, la señorita Song me recordó, dile a los sirvientes lo que no te gusta comer. La próxima vez avísame para prepararlo. Señorita Song. Abuela Fu, tengo asuntos que atender, me retiro. Ha sido difícil criar sola a 3 niños todos estos años. Bisabuela, mamá sufre mucho pero nunca nos lo dice. ¿Es duro? ¿Los niños pelean mucho en casa? No son muy obedientes. No importa si pelean, los niños tienen sus formas de resolver problemas, ¿verdad? Solo que no sea demasiado feo. Gracias por lo de hoy, la abuela está muy contenta. Veo que la abuela fue vuelto al hospital. ¿Está grave su enfermedad? Hace un año el hospital ya dijo que estaba muy grave. Pero apareció un médico milagroso que logró estabilizarla temporalmente. Y ese médico dijo que al volver al país confiaba en poder curarla. ¿Fue bien? Seguro conoces a ese médico. Yo. No menciones las condiciones del señor Qi para que no se malinterprete. Ya viste hoy cómo trató la abuela a tu tío, seguro tomará medidas al volver. La verdad no entiendo bien las intenciones de la abuela Fu. Tranquilo. No me interesa la herencia, así que no miento. A la abuela le encantan los 3 niños. Al volver al hospital lo primero será hacerles pruebas de ADN. No te preocupes. No es que desconfíe de ti. Quiere dar explicaciones a todos. Lo sé. ¿Cuándo te mudarás? Yo. Hablaré con los niños antes de decidir. Te enviaré protección. Di gracias, director Fu. Directo, ¿puedo faltar mañana? Claro. ¿Qué pasa? Esa maldita Song Yun-chu me ha tendido una trampa. El segundo señor Fu no nos perdonará. Mañana es el aniversario de la muerte de la madre de esa zorra. Pues mañana le daré un gran regalo a esa desgraciada. Fue baje a acompañar a su madre. Hay muchísimas lápidas aquí. Es el cementerio. A tu abuela le encantaba el bullicio en vida. ¿A mamá ya llegué? Abuela, soy tu nieto Song Qinan. Abuela, soy el segundo Song Boyao. Yo soy el tercero Song Funky. Pues nuestro papá se llama Fujin-san. Mami y papá nos sigue a escondidas. Debe haber un traidor en casa. Papá, mami, falla un reloj en este ramo de flores. Niños, corran, rápido. Fujin-san. Doctor, ¿cómo está él? Heridas leves, tranquilo, no es nada grave. ¿Cómo? ¿Solo rasguños? Yo vi con mis propios ojos cómo la bomba lo dejó todo ensangrentado. Doctor, revíselo de nuevo con cuidado. Yun-chu. Estoy bien. Director Fu, fue por mi culpa que resultó herido. Lo siento mucho. ¿Qué importa esta herida? Solo me preocupa la movilidad. Yo cuidaré de ti. Palabra. Los niños. Kim Ming se los llevó primero. Director Fu, tengo algo que hacer, saldré un momento. Oye, te acompaño. Al fin y al cabo no han encontrado al que puso la bomba. Eso es peligroso. Tío Kim Min, ¿de verdad está bien mi papá?
Y el hermano mayor no dice nada, es que está bien. Es verdad, ¿cómo olvidé al hermano mayor? Definitivamente no entiendo el mundo de los niños. Hermano, mira, es este tipo. Te contactó con la mujer mala. Envíalo al padrino. Recibido. No, hermano, mira, es mamá. Director Fu, voy a ocuparme de un asunto personal. Espéreme aquí. Espere un momento. A partir de ahora mantén el teléfono disponible. ¿Pasa algo? Avísame inmediatamente. Director Son desde principios de año ignorando nuestras objeciones. Insistió en entrar al sector inmobiliario. Hasta ahora tras meses completos, la empresa sigue acumulando pérdidas. ¿No debería darnos una explicación? En los negocios lo peor es actuar con precipitación. Si no hubiera sido por su impaciencia la empresa no estaría así. Los comienzos siempre son difíciles, pero superaremos esta etapa. Desde el principio propusimos no apresurar la transición. Usted aseguró que en 6 meses veríamos ganancias. Y ahora la empresa está al borde de la quiebra mientras usted sigue negándolo. Sí que ahora me echan la culpa a mí. El director Song es experto en evadir responsabilidades. Si siguen acusándolo, puede que se sienta acorralado y les eche la culpa a ustedes. Pues tú eres. Soy Son Yun-chu, hija de Kim Wan-ru. Es Yun-chu. ¿Qué haces aquí? Director Song, ¿acaso llevas tanto tiempo en este puesto que has olvidado quién es el verdadero dueño? ¿Incursionar en bienes raíces? Después de tanto tiempo sin verte, director, sigues siendo tan ambicioso. Hija desobediente, cállate. Son Zheng-tan, aunque me calle, ¿quién aquí no sabe las cosas que has hecho? Haz el favor, aparta. Fue insolencia. Una empresa tan grande y crees que una mocosa como tú puede manejarla así como así. Ya lo dije. ¿Cómo puedes olvidar quién es el verdadero dueño del grupo? La fundadora del grupo fue mi madre. Su heredera única soy yo. Son Yun-chu. O al menos digan algo. La transformación de la empresa está a mitad de camino. Si ella se hace cargo, la quiebra será cuestión de tiempo. Estimados tíos, ustedes que lucharon junto a mi madre en los inicios. A partir de hoy, al tomar el control del grupo, mi primera decisión de tener transformación. Lo escucharon. ¿Esto lo diría una persona normal? De tener la transformación ahora, Son Yun-chu. ¿Tienes idea de cuánto hemos invertido hasta ahora? O 1.000 millones son 1.000 millones, no jor pesos. Yun-chu, si detenemos la transformación ahora, todo el dinero invertido se perderá. Director Fu, son veteranos astutos, quizá la señorita Son no pueda con ellos. Es sí que quieren seguir pagando por su estupidez. Este es el plan de desarrollo de la empresa. Plan de colaboración con Yes Group NE. El grupo Yes. ¿O por qué no dices que puedes volar hasta la luna? El grupo Yes es un conglomerado multinacional. ¿Crees que se fijarían en nuestra pequeña empresa Son? Yun-chu, no es que no confiemos en ti, pero la empresa no puede permitirse más riesgos ahora. La esposa del presidente del grupo Yes es mi mentora. Poco ridículo, pues el colmo del absurdo. Ella es una figura importante. Hacería como discípula a alguien como tú, que quedó embarazada antes de los tú por otro hombre. Si no lo hubiera escuchado yo mismo, no creería que un padre pudiera decir algo así. Son Zheng-tan. Cuando mi madre murió inesperadamente, tú trajiste a tu amante y a su hija a casa. Y para protegerte, me entregaste a otro hombre. Volví a visitar a mi madre. Tu preciosa hija colocó una bomba en su sepulcro. ¿Cómo te atreves a criticarme? ¿O mientes? El Serkin siempre ha sido generoso con nosotros. Hoy tú haces algo tan despreciable. No es cierto. Yilin solo quería darle una lección. No colocó ninguna bomba. Ser Song, entonces está admitiendo que lo hizo. Yilin no se atrevería a hacer algo así. Yo sí. Pues estás loca. Al volver a mi país visitaré a mi madre. ¿Quién más sabe de esto aparte de ustedes? Tengo videos, registros de transacciones y llamadas de esa hija mimada con los matones. ¿Qué tan segura estás de la inocencia de tu hija? ¿Qué tal si la entrego a la policía?
Oh maldición, olvidé que aún estaba en llamada con Fujin-san. ¿Colgó enfadado? Pues indignante, no perdona ni a los muertos. Vaya rey de los mantenidos. Así un auténtico rey de los mantenidos. No lo mereces. Ustedes. Son Zeng tan desalmado como tú no merece estar en la empresa, lárgate. En el cementerio su primera reacción no fue proteger al niño, huir con la bomba en brazos. ¿Puso la bomba ella? Aunque no era potente, igual causaría heridas. Fue tonta usando este método contra el enemigo. ¿No temes salir perjudicada? No le digas a la Serta, son que bajé antes. Sí. Director, ¿por qué colgó? Se cortó después de que bajaste. Quizá perdió señal en el ascensor. Oye, ¿cómo va el asunto? Todo va según lo planeado. Me alegro. Director Fu, necesito hablar con usted. Soy un herido. Hablaremos en casa. Director, fue algo que debo confesarte. Tengo hambre. ¿Fue? Tantas empleadas. Así tratas a un herido. Yo tampoco sé cocinar. Al menos eres honesta. Fujin-san, las bombas en la tumba mi madre las puse yo. Sabía que adivinarían que iría a visitar su tumba. Así que seguí a Song Yilin y descubrí que planeaba atacarme. Para recuperar la empresa, aposté a que los ejecutivos recordarían el favor que mi madre les hizo. Así que arriesgué mi vida. Las bombas las preparé con ayuda, la carga explosiva era mínima. Entonces debo agradecerte por no matarme. ¿Cómo iba a saber que intentarías desactivarlas? En fin, lo siento mucho por lo ocurrido. Hay muchas formas de vengarse. Pero elegiste la más estúpida. Parece que no escuchaste nada de lo que te dije antes. Sé que tienes poder para ayudarme. Pero la venganza de mi madre. Quiero hacerla yo misma. Pero has pensado que si te pasa algo, ¿qué será del niño? Has vuelto. ¿Cómo te has lastimado? Win te dejó entrar. ¿Qué pasa? ¿Acaso no éramos así? ¿Y quién es ella? ¿Acaso somos cercanos? Hermano Jin-san, el gel de baño que dejaste en el baño. Es justo la marca que más me gusta. Sabía que en el fondo eres bueno. Hermano Jin-san, lo del bebé lo resolveré yo sola. Tú. Hermano Jin-san, tengo hambre. Eso no es tan inútil. Si es bueno contigo, solo quiere quitarte al bebé. Shenweixi. ¿Te has vuelto loca? Hermano Jin-san, antes pensaba que aún me culpabas, pero desde que me enviaste el video de Song Yilin intentando lastimarme, supe que aún te importo. De lo contrario no actuarías así, ¿verdad? Estás imaginando cosas. O alguien. Sáquenla de aquí. Hermano Jin-san, no prometiste casarte conmigo. Señorita Song. Asistente Jin, gracias por tu trabajo hoy. Es mi deber. Cielos, voy a cambiarme y les prepararé la cena. Pedimos comida a domicilio. Está bien. Hermano, mamá parece un poco triste. Si le preguntamos ahora, probablemente no nos dirá nada. Debe haber peleado con papá. Herbao, tú averigua qué pasó entre mamá y papá. Tambao, tú alegra mamá. ¿Entendido? Papá infiel la engañó. No concluyamos aún. Herbao, papá se lastimó al salvarnos. ¿No deberías hacer algo? Tranquilo, hermano. Papá es de mamá. Yo cuidaré de él por ella.
Mamá, te peleaste con papá. Sanbao siempre ha sido muy desconfiado con los extraños desde pequeño. ¿Cómo es que después de tan poco tiempo con Fu Jing-san, no para de pensar en él? Sanbao, te gusta mucho tu papá, ¿verdad? Entre los otros niños decían que era un niño salvaje sin papá. Ahora que tengo papá, nadie se burlará de Sanbao. Pero aún si papá te maltrata, Sanbao se enfadará mucho con él. ¿Cómo que todavía no te has ido? Hermano Jin-san, mi hermano acompañó a mi padre al extranjero para su tratamiento. Dijeron que prometiste cuidarme bien. Tomé, pero nunca dije que pudieras afectar mi vida. Hermano Jin-san es por esa mujer. ¿Quién es ella? Papá, Herbao, papá, ¿todavía te duele la herida? ya no me duele. Herbao, ¿cómo viniste solo? Mami llegó a casa muy triste. Debería estar en casa cuidando de mami. Pero también estaba preocupado por ti, papá. Al fin y al cabo te lastimaste por salvar a mami. Hermano Jin, ¿a qué te llamó? Yo le digo papá, papá. Tú me dices papá, pero yo te digo hermano. Papá debería llamarla hermana mayor, pero es más bien que mamá. No me sale. Fue niño más malcriado. ¿Qué estás diciendo? Papá, ella me insultó. Pero fuera de aquí. Hermano Jin-san, no fue mi intención. Lárgate. Dijiste que mamá está triste sola. Mamá entró directo a su habitación al llegar. Está celosa. Papá, esa señorita será nuestra nueva mamá. No quiero nueva mamá. No lo es. Tranquilo. Sersong, ¿para qué me llamó tan urgente? No tienes derecho a pegarme. Querías la empresa y te la di. ¿Por qué te llevaste a Yilin? Él nunca ha sufrido en su vida. ¿Qué quieres para dejarla en paz? Pues quiero. ¿No lo sabes? ¿Por qué me miras así? No entiendo nada de lo que dices. Solo tengo a esta hija. Tienes que salvarla. Son Yunchu, la bomba en el cementerio la pusiste tú. Estás inculpando a Yilin. Fui yo. Tienes pruebas. Contratar para herir y contratar para matar. La diferencia en la sentencia es grande. Piénsenlo bien. ¿Qué necesitas para dejar en paz a Yilin? O hija desobediente, ¿cómo te atreves a dejar que un mayor se arrodille ante ti? Si a Yilin le pasa algo ahí dentro. Haré que tú y ese bastardo lo paguen. Cuide su lenguaje. El padre de mi hijo es Fu Jing-san. Me estás amenazando. Solo digo la verdad. Por cierto. Mejor decídanse pronto. Su hija no aguantará tanto sufrimiento. Mamá, algún día volveré aquí con la cabeza en alto. No dejes que Son Yilin lo pase cómodo ahí dentro. ¿Dónde está tu hermano? Mamá, el segundo hermano fue a cuidar a papá porque escuchó que estaba herido. Los niños anhelan mucho tener un padre. Si Herbao ve a Shen Beixi, se va a sentir muy triste. Herbao. Hermano Jin-san, me duele mucho la pierna. Hermano Jin-san, Herbao es tan pequeño, ¿cómo podría hacer algo así? Seguro que alguien le enseñó. Papá, no fui yo, ella se cayó sola. Herbao, no pasa nada. Pídele disculpas a la tía y ya no le dolerá. Mala tía, ahí hay cámaras. No puedes engañar a papá. Ya rompí las cámaras. Hermano Jin-san, Herbao es tan pequeño y no solo empujó a alguien, sino que además no lo admite.
No sé cómo lo habrá criado su madre. ¿Por qué debería disculparme por algo que no hice? ¿Tú también crees que fue Herba? Revisen las cámaras. No hace falta. Hermano Jin-san. Mi hijo no te empujó. No pienses que las cámaras no funcionan. Puedes acusar a Herba así nomás. Herba es mi hijo, y aunque te hubiera empujado... ¿Qué? De mi casa ahora mismo. Mamá, ¿Qué pasa, cariño? después de estos días observando, papá parece bastante responsable. Ahora solo nos queda una última prueba. Si la supera será nuestro papá oficial. ¿Fue prueba? Es un secreto, mamá. Ven ahora al Club Sakura, te espero aquí. Lo has pensado bien. Yonchu, somos familia, ¿de verdad puede ser tan cruel? No hables de familia, no mereces esa palabra. ¿Dónde está lo que prometiste? Aquí está. Pero no sé si te atreverás a verlo. He esperado años para meter al asesino de mi madre en la cárcel. ¿Y por qué no me atrevería? Hoy. Se me resbaló de las manos. Señor Fu. Davao. Hoy vine para hacerte dos preguntas. Primera, ¿quieres estar con mi mamá porque la amas o porque espera a tu bebé? Davao tiene ideas claras. Entre esas dos opciones. Hay diferencia. Sí, te daré tiempo para pensarlo bien. Segunda pregunta, quiero saber. Herba dijo que le prometiste a mamá que aunque no fueras nuestro padre, nos tratarías igual. Señor Fu. No digas nada. Davao te interroga igual, es tu copia exacta. Pequeño pero audaz, Davao. Por supuesto que te trataré como a un hijo. Pero también. Espero que tú puedas aceptarme. ¿No quieres preguntarme quién es mi papá? Pensé que tu mamá no quería decírtelo. Mamá nos crió sola a los tres con mucho esfuerzo. Pues no dejaría que nadie nos aleje de ella. Cuando respondas la primera pregunta, te diré quién es mi papá. De acuerdo. He dicho lo que quería. Dios. Tío Kim-min, lléveme a casa, por favor. Increíble. O tiene el mismo aura que el señor Fu. ¿Dónde está lo que pediste? Aquí lo tienes. Pero no sé si te atreverás a mirarlo. He esperado todos estos años para encontrar esto. ¿Y por qué no me atrevería? Son Yunchu. ¿Cómo entraste? Te llamé y no contestaste, me preocupé. Necesito estar sola, por favor. Los niños están afuera. Es easy. Mierda, voy a llegar tarde. El desayuno está listo, a comer. Los niños ya se fueron al colegio, yo lo llevo. Te lastimaste la mano. No necesitas hacer esto. ¿No pasa nada? Ayer Davao vino a verme y me hizo dos preguntas. La primera fue si me gustas. La segunda ya te la respondían si la respuesta sigue siendo la misma. La primera no se la contesté. Pero ahora ya sé la respuesta. Davael. No necesitas decirme esto. ¿Puedes decirme qué está pasando?
No es asunto tuyo. Señor Fu, malas noticias. La condición de la abuela empeoró de repente. Contacten al señor Qi. Voy para allá. Por señor Fu. La abuela quiere ver a la señorita Song. La abuela empeoró de repente. Ella quiere verte. Yunchu, Jinjan y la familia Fu quedan en tus manos. Abuela Fu. El abuelo y los padres de Jinjan se fueron juntos. En ese entonces Jinjan solo tenía años, la empresa recién empezaba. Había cientos de empleados bajo nuestra responsabilidad. Cuando supe que ya no estaban, sentí que el cielo se me venía encima. Hasta pensé en irme con el abuelo. Jinjan me dijo: vuela. Creceré rápido y seré tu apoyo. Jinjan fue criado por mí y no tiene malos hábitos. Su único defecto es que a los 11 años maduró de golpe. Sin tiempo para jugar ni para el amor. Mi mayor remordimiento era no verlo casarse y tener hijos. Pero ahora por fin puedo estar tranquila. En realidad él y yo. Sé que no llevan mucho tiempo juntos. Pero si miras a Jinjan, entenderás lo importante que es una familia completa para un niño. Denle una oportunidad a su relación, y también al niño. Abuela Fu. Abuela Fu, no se agite. Voy por el médico. No pasa nada. Fue pena no haber llevado a mis 3 nietos a pasear. Abuela Fu. Abuela Fu. Davao, ¿qué haces aquí? Papi, ¿no me enviaste un mensaje diciendo que la bisabuela estaba grave? Esto es malo. Por Davao. Davao, entra rápido. La bisabuela está grave. Mamá, tranquila, déjamelo a mí. ¿Qué está pasando? Parece que Davao es el señor He que tanto hemos buscado. Mamá, ¿ya pueden entrar? Abuela. Jin-san, acabo de ver a tu abuelo. Abuela, ¿qué dices? Bisabuela, no temas, mientras yo esté aquí, no te pasará nada. Me llamas bisabuela. Tú eres. Abuela. Se llama Dao, es el hijo de Yunchu. Añado algo. Papi, no olvides que soy tu hijo biológico. ¿Fue? Problema director Fu. ¿En serio? ¿El director Fu llamaba señor a su hijo? ¿Sabías desde el principio que la paciente era la bisabuela? Pero como eres un padre que abandonó a su familia y no habías pasado la evaluación, por eso no vine a verte antes. Pues que antes no sabía que existían. Ahora el periodo de evaluación terminó, aún en prueba. ¡Ánimo, papi! Si no hay nada más, me voy. Hablemos. No hay nada de qué hablar. Vas a enfrentarte al tío segundo. Como mujer, parece que no entiendes lo que digo. ¿Recuerdas lo que dije? Hagas lo que hagas. Yo seré tu apoyo más firme. Tu abuela no está bien de salud, y al fin y al cabo, ella lleva el apellido Fu. Entonces cambiaré mi apellido. Pues si lo mando a prisión. Contrataré un abogado. Es lo único que puedo hacer por él. Si puedes presentar pruebas, pagará por lo que haya hecho. Hazlo sin miedo. Yo protegeré a ti y a los niños por si alguien se desespera. ¿La abuela? Con la abuela no hay que preocuparse. La abuela siempre ha respetado la ley. Ahora con 3 bisnietos está más feliz que nunca. Cuando la abuela salga del hospital, habrá una fiesta. Tú y los 3 niños serán reconocidos oficialmente como parte de la familia Fu.
Pasado mañana acompáñame a una subasta. Vale. Después del banquete le entregaré las pruebas a Jolene. El hermano Jinsan solo será mío. Pequeña, no soñarás con entrar en la familia Fu. ¿Qué pasa? O Son Yunchu, me arruinaste tanto que no te dejaré escapar. Como quieras. ¿Sabes por qué el hermano Jinsan te trajo a la subasta? Porque el artículo estrella de hoy es la estrella Maya, conocida como la mejor del mundo. El hermano Jinsan me prometió regalármela como presente de boda. Ay. Aunque sé que lo hace para provocarme. ¿Por qué me duele tanto el corazón? Hermano Jinsan, ¿no has olvidado nuestra promesa? ¿Qué? La estrella Maya. No la conozco. Señores, ahora presentamos el último lote de la subasta. La estrella Maya, conocida como la mejor del mundo. 11 millones. 13 millones. 20 millones. 30 millones. Señorita Shen, ¿de verdad lograste llamar al segundo señor Fu? Lo mejor está por venir. Jinjan, traer a la esposa de tu tío a la subasta. ¡Qué hijo tan devoto! La nueva esposa del señor Fu. En serio. Pero se les vea muy cariñosos hace un momento. ¿Acaso es una mujer sirviendo a dos maridos? Tío segundo. Yunchu es la madre de mis 3 hijos. Hacer este tipo de bromas en un evento así no es inapropiado. Hermano Jinjan, cuando tuviste 3 hijos resulta. Sí que esta es la esposa del director Fu, es bastante hermosa. No se le nota para nada que es madre de 3 hijos. 30 millones por primera vez, 30 millones por segunda vez. 50 millones. 80 millones. Por Shen Weizi. Realmente no es cariño. Millones. Jinjan, hoy este anillo lo conseguiré a toda costa. Tu tío no te lo va a ceder. O como quieras. 130 millones. 200 millones. O Fu Jinjan, estás loco. Lo que quiero nadie me lo puede quitar. No es esto para que todos se burlen. ¿No eres tú el que está quedando en ridículo? Oh, felicidades, director Fu. Director Fu. Uy, vámonos. Abuela Fu te siempre hoy. Mucho mejor gracias a nuestro querido Davao. ¿Qué estás haciendo? Yunchu. Cásate conmigo. Levántate primero. Yunchu, dame una oportunidad. Déjame cuidarte. Y cuidar a nuestros 3 hijos. Es muy repentino. Juro frente a la abuela que en esta vida solo te protegeré y velaré por ti. Y haré todo lo posible para compensar el daño de estos 5 años. Genial, ahora tenemos papá. Papá, ya nadie podrá decir que soy un niño sin padre. Ustedes 3 los crié con tanto esfuerzo y ahora me traicionan. Mamá está celosa. Yunchu, quizás para ti sea la primera vez. Pero para mí, en mi corazón, ya lo he ensayado incontables veces. Yunchu. Prueben. Pásate conmigo. Yajaja. Felicidades por la recuperación de la abuela. Abuela Fu, este es mi regalo para usted. Buena niña. Ya está casi todo el mundo aquí. Hoy tengo 2 anuncios que hacer. Tabaerba Osan va a venir aquí.
Estos 3 niños son hijos de Jin-san. El señor Fu ya tiene hijos, ¿o 3? No sabía que el señor Fu se hubiera casado. He hecho sufrir a mi esposa. Le haré una boda espectacular, que se celebrará el mes que viene. Señor Fu, ¿te vas a casar con mi hermana? Oh, hija desnaturalizada, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho yo? Hace años tu madre atropelló a la esposa del segundo señor Fu conduciendo ebria, y dijiste que para redimirla te metiste en la cama del segundo señor Fu. En 5 años te casarás con el ser Fu. Son Zhengtang, soy tu hija biológica. ¿Qué si eres mi hija? No puedo permitir que engañes a la abuela. Junchu, ¿qué está pasando realmente? Abuela. Primero pasaste una noche conmigo y luego te casaste con Jin-san. Nos has tenido a los 2 tíos bailando en tu palma. ¿O eres una pequeña astuta? ¿Acaso estos 3 niños no son del tío Fu? Hermano Jin-san, es mejor aclarar este asunto. Junchu, ¿tienes algo más que decir? Ayer le pregunté a Davao. Davao dijo que aunque la condición de la abuela está estable, no puede sufrir sobresaltos. No puedo decirlo. ¿O todavía no quieres hablar? No temas, estoy aquí. Siempre soy justo. Sí. Esto lo hiciste tú, los niños se quedan y tú te vas de la familia Fu. Los niños son de Jin-san. Hace años quien estuvo conmigo fue Jin-san. Hermano, las palabras no bastan. Tengo pruebas. Pues sabes tú siendo un niño. Vea, yo sé mucho más que tú. En tú. Junchu, si no quieres que tu padre vaya a la cárcel, sirve bien al tío segundo. No decían que el video del hotel desapareció. Sí que fue tu madre quien atropelló a mi nuera. Dios mío, ¿cómo puede la hija de una asesina entrar en la familia Fu? O mi mamá no condujo ebria. Hermana, todo el mundo supo lo que pasó, ¿y todavía lo niegas? Estoy aquí, no tengas miedo. Davao, lleva a tus hermanos arriba. Ekin-min. Con el video de esta memoria Wasmir. No estaba dañada esa USB. ¿Qué está pasando? Son Junchu, ¿has pensado en las consecuencias de publicar este video? Antes no me atrevía. Pero ahora ya no tengo miedo. Tú. Junchu, somos familia. Existente Hyun. ¿Sabes conducir o qué? ¿Tienes idea de manejar? Tú ibas en contravía. ¿Has bebido? ¿O sí he bebido? ¿O qué? ¿O mujer estúpida? Hoy. Los frenos fallaron. Con el coche en este estado, no podrán investigarlo. Manipulamos los frenos. Aunque lo descubran no pasará nada. Nadie sabrá que fuimos nosotros. Esto es evidencia robada. Después de la muerte de mamá, busqué por mucho tiempo la cámara del auto y no la encontré. Más tarde supe que alguien reconoció al tío Fu en el video. Y lo tomó para usarlo como tu punto débil. Ekin-min, provengan. Junchu, pronto te vas a casar con Jin-san. Esto ya pasó hace mucho tiempo, déjalo ir.
Pruebes pagar con tu vida por mi madre. Jin-san, soy tu tío, ¿de verdad quieres que muera? Mamá, O quien mata debe pagar. soy tu propio hijo. Todo esto es un montaje. Una trampa. Su objetivo es competir por la herencia. Ya lo dije antes, voy a anunciar 2 cosas. La segunda cosa. Jin-san ya es el verdadero heredero del grupo Fu, solo que no se hizo público. ¿Para qué competiría contigo? ¿Cómo pueden tratarme así? El video ya se lo entregué al tío. Deben pagar por lo que hicieron. Junchu, maldita seas. Junchu, ¿estás bien? ¿Estás bien? Polévenselos. Estoy bien. Yo me encargaré. Yo le encarga del resto. Junchu, tranquila, haré justicia para tu madre, esta vez no escaparán. Me voy entonces. Abuela. Perdón. Tontito. Tú eres la víctima. ¿Por qué me pides perdón a mí? Lo que me duele es que antes, con tu abuelo Jin-san, solo nos enfocamos en trabajar. No tuvimos tiempo para educar bien a los hijos, sabía que era problemático, pero nunca pensé que... Abuela. No piense así. No lo haga. Samba, la bisabuela está muy triste. ¿Cuál es tu turno? Déjamelo a mí. Oh, bisabuela, mira esto. Oh, bisabuela, este vestido lo diseñó mamá. ¿En serio? Oyunchu es increíble. ¿No es este nuestro Samba? Abuela, Samba es la superestrella infantil que... Uy. Pues bien, Junchu, gracias por criar a los niños también todos estos años. O por educarlos también. Son buenos. Oye tú, si alguna vez te entero maltratando a Junchu, no te perdonaré. No lo haré, abuela. ¿Jamás? ¿Cómo de repente tiene tanta fiebre? Bisabuela, no te preocupes. Acaba de tomar medicina, estará bien. Bisabuela, mamá nunca ha tenido buena salud. Mamá ha estado buscando al cariñito de la abuela todos estos años. Se mantuvo fuerte por eso. Ahora que se relajó, su cuerpo colapsó. Pero conmigo aquí, el gran que ella estará bien. Hasta ahora sigues con lo del gran Kyo. Está bien la abuela. Menos mal que estás bien, nos tenías muy preocupadas a la abuela y a mí. Gracias a nuestro hijo. Estos 5 años no he sabido lo que es el cansancio. Solo quiero encontrar al cariñito que lastimó a mi mamá. Siempre recuerdo la última vez que vi a mamá. Me dijo que quería divorciarse de Song Zengtang. Le pregunté por qué, pero no quiso decirme. Por eso hasta discutí con ella. Y al final, cuando quise ver no pude. ¿Cómo podría mamá reprocharte algo? Okuyen te dijo llamarme mamá. Oye. Esta mujer. ¿Quieres abandonarme después de todo, dejar a tu esposo e hijos? Los niños son mi vida, nunca podría abandonarlos. ¿Yo? Tú. Según cómo actúes. Solo estoy cogiendo el móvil. Tú. Ujin-san. Lo de la bomba en la tumba de mi madre. Fui yo. Lo sé. Fue.
Todos los que mataron a tu madre recibieron su castigo. Tu madre en el cielo ya puede descansar en paz. Pero quizá aún le preocupe, que después de darle 3 hijos a Fujin-san, aún no te cases con él. Nunca he tenido un novio. Sería una estupidez casarme así sin más. Cuando Liu Yunruo te dio este video, sabía que si lo hacías público, tú y Fujin-san no tendrían futuro. No se lo esperaba, pero no entiendo, si este video podía costarle la vida a ella y a Song Zhengtan, ¿por qué te lo dio? Primero porque su querida hija ha sufrido mucho desde que la encarcelaron. Pues segundo, porque le dije que Li Qian tenía una copia. Si me lo daba, podría pedir clemencia al juez. ¿La ayudarás? ¿Y tú qué crees? Mamá, hoy me caso. Es una persona maravillosa. Puedes verlo. Chucho, ¿estás lista? Ya casi es la hora, el coche de Fujin ya llegó. Eco, mami está preciosa. Mami siempre es así de bella. Mami, papi te espera abajo. ¿No baja ya? Vale. Pues espera, esto es una boda china, el novio debe dar sobres rojos antes de entrar. Exacto, no puede llevarse a una novia tan hermosa tan fácil. Lin, ¿qué haces? Señor Fu ya lo preparó todo. Tío Kimin, y a nosotros también. Si no das dinero, no dejo que mami se case con papi. ¡Qué estrés! ¡O para todos! Chuchu. Estás preciosa. Mamá, seré muy feliz. Señora Fu. Haré todo lo posible para que seas feliz y alegre toda la vida.